todas las historias tienen un final. Algunas simplemente se desvanecen, convirtiéndose en los casos sin resolver que atormentan nuestra memoria colectiva. Estos escalofriantes enigmas de almas perdidas dejan a familias suspendidas en un dolor eterno, buscando un cierre que nunca llega. Pero donde el tiempo oscurece, también puede revelar. El incesante avance de la ciencia, sumado a la inquebrantable determinación de los investigadores, puede atravesar la niebla del pasado, demostrando que incluso después de décadas de silencio, la verdad aún puede salir a la luz. Antes de profundizar, tómate un momento para darle a me gusta y suscríbete solo si realmente disfrutas explorando estas historias conmigo. Cuéntame en los comentarios desde dónde las ves y qué hora es. Siempre es increíble ver a nuestra comunidad conectada en todo el mundo. Ahora, acomódate, baja las luces y desentrañemos juntos el inquietante viaje de esta noche. Expediente número 1. La madre desaparecida. El caso de Diana Denise Howland. Diana Denise Howland era una mujer atrapada entre dos mundos. Por un lado, era una madre de 35 años y 4 hijos de Alton, Illinois. Por otro, luchaba contra una grave adicción a las drogas, una lucha que convertía su vida en un caos, una inestabilidad y una imprevisibilidad. Esta guerra interna significó que la mayoría de sus hijos nunca conocieron realmente a la madre que ella anhelaba ser. Sin embargo, los lazos de amor, por tensos que fueran, permanecieron. En la primavera de 2004, una de sus hijas esperaba con ansias una obra de teatro escolar. Diana había prometido que estaría allí, un pequeño rayo de normalidad en sus complicadas vidas. Pero Diana nunca apareció. Fue una promesa rota que indicaba que algo andaba terriblemente mal. Poco después, Diana Denise Howland desapareció sin dejar rastro. Las semanas se convirtieron en un mes. Entonces, un día de junio de 2004, la cruda realidad de su destino comenzó a aflorar. En una parada de descanso junto a la Interestatal 70, en el condado de Warren, Missouri, los trabajadores de mantenimiento hicieron un descubrimiento horrible. Tirado en un terraplén cubierto de hierba, había un torso humano. El cuerpo pertenecía a una mujer, pero le faltaban la cabeza, las manos y las piernas, un macabro intento por ocultar su identidad. Solo llevaba puesto un sostén negro. El estado del cuerpo sugería que su muerte era reciente. En una alcantarilla cercana, los investigadores encontraron lo que creían que era el arma homicida, una cuchilla afilada, arrojada apresuradamente. La investigación comenzó con escasas pistas. La mujer no identificada tenía una cicatriz de cesárea, señal de maternidad, pero sin identidad. No llevaba a ninguna parte. Testigos informaron haber visto una camioneta blanca estacionada cerca de la escena del crimen 24 horas antes del hallazgo del cuerpo, pero la pista era vaga y finalmente se perdió. Sin forma de identificar a la víctima ni sospechosos, el caso de la desconocida de la I-70 fue archivado. Otro trágico misterio perdido en el tiempo. Durante 12 años, la familia de Diana vivió en un limbo agonizante. Estaba desaparecida, pero se desconocía su paradero. Mientras tanto, el torso yacía en una morgue, testimonio de una vida brutalmente truncada. En 2016, una revolución en la ciencia forense revitalizó el caso inactivo. Los investigadores, con capacidades avanzadas de análisis de ADN inimaginables en 2004, decidieron reexaminar las pruebas. Finalmente, lograron extraer un perfil de ADN utilizable de los restos. Al compararlo con bases de datos nacionales y muestras de familiares de personas desaparecidas, encontraron una coincidencia. La desconocida de la I-70 era Diana Denise Howland. Para su familia, la noticia fue un arma de doble filo. El alivio de finalmente saber se unió al horror de conocer la verdad sobre su muerte. Pero el avance científico no se detuvo ahí. Con Diana identificada, la policía centró su atención en el cuchillo encontrado en el lugar de los hechos.
Utilizando la misma tecnología avanzada, analizaron el ADN dejado por el asesino. Encontraron un perfil y lo analizaron en la base de datos criminal. Esta vez, dieron otra coincidencia. El ADN del cuchillo pertenecía a un hombre llamado Mike Clardy. La policía rastreó a Clardy hasta Maryland Heights, un suburbio de San Luis, donde vivía con su esposa. En un extraño giro del destino, los investigadores descubrieron que, tiempo después del asesinato de Diana, Clardy había sufrido un grave accidente automovilístico que lo dejó ciego permanente. Al ser interrogado por la policía, Clardy confesó. Admitió haber asesinado a Diana en su casa y luego desmembrarla y arrojarla en un área de descanso. Su motivo era escalofriantemente mundano. Les dijo a los investigadores que había conocido a Diana mientras trabajaba en la calle y la había traído a su casa. Estalló una discusión y en un ataque de ira la mató. La horrible y calculada violencia del desmembramiento se debió, en sus palabras, a un desacuerdo. Mike Clardy fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado y abandono de cadáver. Enfrentando hasta 40 años de prisión, el hombre que se había ocultado a plena vista durante más de una década, finalmente rindió cuentas, cerrando un capítulo doloroso para la familia de Diana Howland. Expediente número 2. En 2008, en una zona remota y ventosa al oeste de White Swan, dentro de la vasta extensión de la reserva indígena Yakama, en el estado de Washington, se descubrió un conjunto de restos óseos. La oficina forense del condado de Yakima se enfrentó a la ardua tarea de identificar estos huesos. Siguieron todas las pistas disponibles, empleando métodos tradicionales de análisis de ADN, pero los huesos eran demasiado antiguos y estaban degradados. No lograron obtener un perfil de ADN viable. Agotadas todas las pistas, el caso se estancó. La mujer desconocida se convirtió en otra Jane Doe, y su historia se perdió en la tierra donde fue encontrada. Durante más de una década, permaneció sin nombre. Pero en 2022, el caso sin resolver se reavivó gracias a una nueva y poderosa colaboración. La oficina forense del condado de Yakima unió fuerzas con Outram, el mismo laboratorio forense que posteriormente identificaría a Amore Wiggins. Los restos óseos se enviaron a las instalaciones de vanguardia de Outram en Texas. Allí, los científicos emplearon técnicas patentadas para lograr lo que antes se creía imposible: extraer un extracto de ADN utilizable del hueso altamente degradado. Con este extracto, el laboratorio realizó una secuenciación genómica de grado forense para crear un perfil de ADN completo. Este perfil se utilizó posteriormente en una investigación genealógica forense. Mediante la elaboración de un árbol genealógico, los investigadores identificaron a un posible pariente vivo que podría proporcionar una muestra de ADN de referencia. La oficina forense del condado de Yakima localizó al pariente y obtuvo una muestra. Mediante tecnología avanzada de pruebas familiares, Outram confirmó la conexión. Tras 14 años de misterio, Jane Doe recuperó su nombre. Era Daisy May Tallman, también conocida como Daisy May Heath. Con su identidad restaurada, también se recuperó su historia. Nacida el 10 de enero de 1958, quienes la conocieron describieron a Daisy como una joven vivaz y valiente, aunque con un lado introvertido. Apreciaba a su familia y valoraba un estilo de vida tradicional, siempre dispuesta a ayudar. Su informe original de desaparición reveló que había desaparecido en los últimos días de agosto de 1987, cuando tenía tan solo 29 años. En ese momento, vivía con familiares en la reserva. Más tarde, su mochila y sus llaves fueron encontradas en un lugar apartado conocido como Soda Springs. Trágicamente, su familia, acostumbrada a su hábito de desaparecer durante días o incluso semanas, no reportó su desaparición hasta finales de octubre, 2 meses después de ser vista por última vez.
La identificación de Daisy Mae Tallman en enero de 2023 fue un avance monumental que trajo una profunda sensación de cierre a sus familiares sobrevivientes. Reemplazó un signo de interrogación por un nombre, un fantasma por una persona. Sin embargo, las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo desconocidas. Aunque su identidad ya no es un misterio, el capítulo final de su historia, cómo murió y quién, si es que hubo alguien, fue el responsable, aún está por escribirse. Expediente número 3. La mujer del lago, el caso de Dorothy Lynn Ricker. El 27 de octubre de 1997, la Policía Estatal de Michigan recibió una llamada. A orillas del lago Michigan, cerca de Fox Farm Road, en el condado de Manistee, había aparecido el cuerpo de una mujer desnuda. Al llegar, era evidente que llevaba tiempo muerta. El único elemento que la identificaba era un solo pendiente. La autopsia concluyó que la causa de su muerte fue asfixia por ahogamiento y, al no haber evidencia de homicidio culposo, se dictaminó provisionalmente que su muerte fue accidental. Pero quedaba una pregunta crucial. ¿Quién era ella? En 1997, con tecnología forense limitada, los investigadores no pudieron identificarla. Fue enterrada como Jane Doe, y su historia y su nombre quedaron sumergidos en las vastas aguas de las que provenía. Durante más de 2 décadas, fue un misterio. Pero en septiembre de 2020, el puesto Cadillac de la Policía Estatal de Michigan y su Unidad de Coordinación de Personas Desaparecidas decidieron reabrir la investigación. Impulsados por los increíbles avances en el análisis de ADN, creyeron que finalmente podrían devolverle el nombre a la mujer desconocida. Su cuerpo fue exhumado, un paso solemne pero necesario en el camino hacia la verdad. La policía se asoció con el proyecto ADN DOE, una organización sin fines de lucro que dedica sus recursos a resolver casos como este mediante el poder de la genealogía genética investigativa. En julio de 2021, los genealogistas voluntarios del proyecto encontraron una posible asociación familiar en bases de datos públicas de ADN, vinculando a Jane Doe con una familia de apellido Thing, que vivía en Acton, Maine. La Policía Estatal de Michigan siguió esta pista, localizando a un posible pariente y obteniendo una muestra de ADN familiar de referencia. Sin embargo, las muestras óseas de la desconocida estaban tan deterioradas que la comparación tradicional de ADN era imposible. Las muestras se enviaron a Intermountain Forensics en Salt Lake City, un laboratorio especializado en la recuperación de ADN de los restos más complejos. Mediante secuenciación avanzada de nueva generación, finalmente pudieron generar un perfil adecuado para la comparación. En diciembre de 2022, llegaron los resultados. Fue una identificación positiva. Después de 25 años, la mujer del lago tenía nombre. Era Dorothy Lynn Ricker, una mujer de 26 años que vivía en Chicago antes de su desaparición. Su identidad reveló los últimos momentos conocidos de su vida. Los investigadores descubrieron que el 2 de octubre de 1997, tan solo 25 días antes del hallazgo de su cuerpo, agentes del Departamento de Policía de St. Francis, en Wisconsin, la habían encontrado. Estaba sentada sola en una playa cerca del lago. Los agentes hablaron con ella y les contó que simplemente estaba disfrutando del lago y del sol. En ese momento, no había sido reportada como desaparecida, así que los agentes no tenían motivos de preocupación y la dejaron en paz. Poco después de este encuentro, su auto fue encontrado abandonado en las cercanías. La identificación de Dorothy Ricker respondió a la pregunta de quién era, pero la pregunta sobre lo sucedido sigue envuelta en misterio. ¿Se quitó la vida, sucumbiendo a una desesperación íntima junto a la orilla del lago que parecía disfrutar? ¿O hubo algún tipo de juego sucio involucrado en sus últimos momentos? Para su familia, el cierre es real, pero incompleto. Un nombre restaurado, pero una historia sin terminar. Expediente:
Número 4. El secreto del camisón. El caso de Lillian Dellow. Lillian Dellow había vivido una vida larga y plena. A los 89 años, la exmaestra y enfermera residía en el condado de Broward, Florida. Pero en 1994, la niebla de la edad había comenzado a descender. Sufría de pérdida de memoria y necesitaba ayuda con sus actividades cotidianas. Y su devota sobrina, June Nicholas, estaba allí para cuidarla. La tarde del 29 de abril de 1994, June entró en casa de su tía para una visita de rutina. Pero se encontró con una escena que la atormentaría para siempre. Lillian estaba muerta. Había sido asesinada. Los investigadores inspeccionaron la escena y rápidamente dedujeron un escenario probable. El agresor parecía haber entrado por la ventana de una habitación y había saqueado el lugar. Esto sugería que no se trataba de un ataque dirigido contra Lillian personalmente, sino de un robo que había tomado un giro terriblemente violento. La policía recopiló diligentemente pruebas de la escena del crimen, embolsando y etiquetando varios objetos con la esperanza de encontrar una pista. Pero la pista se perdió y el caso permaneció sin resolver durante años. Una década después, en 2004, un detective de la oficina del sheriff del condado de Broward decidió reexaminar las pruebas físicas con tecnología más moderna. Reexaminaron el camisón de Lillian e hicieron un descubrimiento sorprendente. Había ADN masculino en la tela. Fue un gran avance, un testigo silencioso esperando su momento. Sin embargo, sin un sospechoso con el que relacionarlo, el caso permaneció en el limbo. La investigación fue reabierta oficialmente en 2019 por la Unidad de Casos sin Resolver de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward. Los detectives revisaron los registros previos y reexaminaron las bases de datos de ADN, buscando posibles pistas que pudieran haberse pasado por alto. Finalmente, su búsqueda los condujo a un probable sospechoso, un hombre sin hogar llamado Johnny Mack Brown. Brown era un exmarín de los Estados Unidos que, en un tiempo, vivió muy cerca de Lillian. Sus familiares informaron a los detectives que había sufrido durante años de abuso de sustancias severo y trastorno de estrés postraumático, TEPT, problemas que finalmente contribuyeron a su muerte por cáncer en 2010. El sospechoso estaba muerto, pero el caso no. Los investigadores estaban seguros de que era su hombre, pero necesitaban pruebas definitivas. En agosto de 2022, obtuvieron una orden judicial para exhumar los restos de Brown de su tumba en el Cementerio Nacional del Sur de Florida, en el condado de Palm Beach. Se tomó una muestra de ADN de los restos y se envió al laboratorio de criminalística de la oficina del sheriff del condado de Broward. Los resultados mostraron una coincidencia directa. El ADN del camisón de Lillian Dellow coincidía perfectamente con el ADN de Johnny Mack Brown. El secreto que el camisón había guardado durante casi 3 décadas finalmente fue revelado. Cuando June Nicholas supo que el asesino de su tía había sido identificado, el peso de décadas de incertidumbre finalmente se disipó. Aunque no habría juicio ni comparecencia ante el tribunal para el responsable, la verdad fue suficiente. Sé, dijo con profundo alivio, que donde quiera que esté, puede dormir en paz. Expediente número 5. El reloj de pie. El caso de William e Ina Campbell. William e Ina Campbell eran una querida pareja de ancianos, ambos octogenarios, que llevaban una vida tranquila en Jackson Road, en Clarksville, Tennessee. Eran el tipo de vecinos que todos conocían y apreciaban. En enero de 2010, una fuerte tormenta de nieve cubrió la región, haciendo que las carreteras fueran peligrosas. Un vecino, al resbalar sobre el pavimento helado, golpeó accidentalmente y dañó el buzón de los Campbell. El vecino, sintiéndose fatal, intentó llamar a la pareja varias veces para disculparse y avisarles, pero William Campbell no contestó. Cada vez más preocupado, el vecino llamó a Daniel Champagne, otro vecino muy cercano a los Campbell. Lo consideraban un hijo.
tanto que le habían confiado una llave de repuesto de su casa. Daniel también intentó llamar, pero no hubo respuesta. Una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. Sin otra opción, Daniel decidió usar la llave para ver cómo estaban. Al entrar en la familiar calidez de la casa de los Campbell, lo recibió una imagen aterradora y trascendental. William e Ina Campbell estaban en sus camas. Habían sido asesinados mientras dormían. Debido a diversos problemas médicos propios de la edad, la pareja dormía en camas separadas. Daniel encontró a Ina con el tubo de oxígeno aún conectado a la nariz. Un detalle desgarrador en una escena de brutalidad absoluta. Cuando la conmoción inicial comenzó a disminuir, Daniel miró a su alrededor. La casa había sido saqueada. Los cajones estaban forzados y los armarios de la cocina estaban abiertos. Pero algo era profundamente extraño. Según el detective de la policía de Clarksville, Tim Anderson, quien trabajó en el caso, las armas casi siempre son lo primero que se roba en un allanamiento de morada en esa zona. Sin embargo, no faltaba ninguna de las armas de los Campbell. Los joyeros estaban intactos. Una caja fuerte no había sido forzada. El dinero que los Campbell tenían guardado seguía allí. No se trataba de un simple robo. El asesino no buscaba unos cientos de dólares ni joyas. Esto llevó a los investigadores a una conclusión escalofriante. El responsable del crimen tenía un motivo oculto, algo mucho más sustancial que obtener, y el hecho de que los perros de los Campbell, conocidos por ladrar a los desconocidos, no hicieran ningún ruido, sugería que el asesino era alguien a quien conocían y en quien confiaban. Las sospechas recayeron inmediatamente sobre una persona: su hijo adoptivo, William Roger Campbell. Como heredero, heredaría la totalidad de su patrimonio, valorado en más de $250,000. Durante el interrogatorio inicial, los investigadores observaron que Roger se mostró poco cooperativo y ofreció varias declaraciones contradictorias. Además, fue la última persona conocida que vio con vida a sus padres. El motivo era claro y la oportunidad existía, pero en ese momento no había suficientes pruebas físicas para vincularlo directamente con la escena del crimen. Con el paso del tiempo y la escasez de pistas, el brutal doble asesinato de los Campbell se estancó. Durante 11 años, Roger Campbell vivió en libertad, pero los detectives nunca se rindieron. Entonces, el 21 de junio de 2021, en un giro inesperado que debió ser una completa sorpresa para él, Roger Campbell fue arrestado en su domicilio y extraditado a Clarksville. Fue acusado del asesinato de sus padres adoptivos. Se declaró inocente, manteniendo su inocencia. Su fianza se fijó en $500,000. Lo que no sabía era que durante más de una década, los detectives habían estado construyendo su caso minuciosamente, pieza por pieza. Su juicio comenzó en enero de 2023 y las pruebas, meticulosamente recopiladas a lo largo de los años, finalmente se presentaron ante el tribunal. La fiscalía pintó un retrato incriminatorio de un hombre consumido por la avaricia. Se reveló que pocos días después del hallazgo de los cuerpos, las fuerzas del orden interrogaron a Roger y notaron una sábana con una mancha roja siniestra escondida debajo del asiento de su camioneta. Si bien las pruebas realizadas en ese momento no pudieron confirmar que se tratara de sangre humana, era altamente sospechosa. Más concretamente, los equipos forenses encontraron restos de sangre de Roger en una botella de jabón para platos cerca del fregadero de la cocina y en el desagüe del lavabo del baño del piso de arriba. Su propia familia testificó en su contra. Su exesposa, Linda Campbell, declaró ante el tribunal que, tan solo 3 días antes de los asesinatos, la habían llamado a la caja registradora del economato donde trabajaba, y allí vio a Roger con su madre, Ina. Linda no había visto ni hablado con Roger en 13 años. Describió cómo parecía demasiado ansioso por entablar una conversación, solo para dejar claro que estaba en la ciudad poco tiempo y que se marcharía el 28 de enero, el mismo día en que asesinaron a los Campbell. Pensé,
¿Por qué me importa cuándo te vas?, testificó. Parecía un intento claro y torpe de establecer una coartada de antemano. El nieto de la pareja e hijo de Roger, William Sean Campbell, también testificó. Describió un vínculo estrecho con sus abuelos, pero una relación profundamente distanciada con su padre. «Llevo 35 años en esta tierra», dijo, «y en esos 35 años he pasado menos de 24 horas con él». Habló de su traición cuando se enteró, poco después del funeral, de que su padre estaba realizando una subasta de bienes sin ofrecerle ni un solo recuerdo de los abuelos que amaba. Quizás el testimonio más contundente provino de Andrew Smith, dueño de una relojería local. Smith testificó que los Campbell poseían un reloj de pie Lean Stretch, muy raro y valioso. Lo había cuidado durante años y en una ocasión le ofreció a Bill Campbell $5,000 por él, una oferta que hizo delante de Roger. Bill, consciente del verdadero valor del reloj, se negó. Smith recordó que en los días posteriores a la tragedia recibió una llamada telefónica de Roger, preguntándole si seguía interesado en comprar el reloj. Smith aceptó con entusiasmo. Al llegar a casa de los Campbell, no lo recibieron sus clientes habituales, sino su hijo. «¿Dónde están tus padres?», Zrenia preguntó Smith al tribunal. Parecía nervioso, tembloroso, y dijo: «¿No oyeron?». Sus padres fueron asesinados a tiros en sus habitaciones. Sin dudarlo, Smith intentó detener la venta, pero Roger insistió en que era el único heredero y que podía hacer lo que quisiera. Lo que más le extrañó a Smith fue la total impasibilidad de Roger. Aún conmocionado por la noticia de los asesinatos, Roger intentó negociar con Smith, pidiéndole $6,000 en lugar de los $5,000 originales. Finalmente, vendió el preciado reloj de su padre por la oferta original. Finalmente, la fiscalía desmanteló la cronología de Roger. Les había dicho a los detectives que salió de casa de sus padres alrededor de las 7 de la mañana del 28 de enero, señalando que todavía estaban en pijama. Pero los especialistas forenses determinaron que la hora de la muerte fue alrededor de las 6:20 de la mañana, mucho antes de que Roger afirmara haber abandonado el lugar. La fiscal adjunta, Crystal Morgan, resumió el motivo en unas escalofriantes palabras: «No morían lo suficientemente rápido, por eso los mató. Necesitaba dinero y no morían lo suficientemente rápido». El 23 de enero de 2023, el jurado dio su acuerdo. William Roger Campbell, de 66 años, fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. Tras 13 años de espera, finalmente se hizo justicia. Estos casos son un poderoso testimonio del perdurable espíritu de justicia. En un mundo que a menudo se siente lleno de odio y codicia, nos recuerdan que la verdad, por muy profundamente enterrada que esté, puede salir a la luz. Gracias a las tecnologías modernas y a la inquebrantable determinación de quienes la buscan, tenemos una oportunidad, una mejor oportunidad que nunca de encontrarla. Con esto termina el video de hoy. Espero de verdad que les haya brindado información valiosa sobre algunos de los casos más ignorados a lo largo de los años. Si les resultó útil, por favor, denle me gusta, suscríbanse y activen las notificaciones para mantenerse al día. Gracias de nuevo por su tiempo y apoyo. Hay más en camino, así que estén atentos.